buenas noches para todos. Iniciemos esta celebración con gran alegría en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y antes de continuar la celebración de la Santa Misa, el sacrificio del altar, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por las faltas que hemos cometido en contra de Él o en contra de uno de nuestros hermanos. Y con un corazón arrepentido que quiera recibir la misericordia de Dios, digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que, en nombre de tu amado Hijo, merezcamos abundar en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninevitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Haz
hace caminar a los humildes con rectitud y enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejaron en la barca a su padre con los trabajadores y se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Por los pueblos sean perdonados sus pecados. En la lectura de esta noche encontramos a Jesús, o encontramos al profeta Jonás en la primera lectura, haciendo un llamado a las personas. Jonás a la gente de Nínive y Jesús a las personas del lago de Galilea. Si nos ponemos a mirar cuál era el llamado, es el mismo. En la primera lectura, el profeta Jonás iba anunciando por toda la ciudad: durante 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, se vistieron de sayal, grandes y pequeños, se arrepintieron de su mala vida. ¿Cuál era la predicación de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús, o a qué llamaba Jesús a la gente? En el Evangelio dice: se cumplió el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esas son las llamadas que Dios nos hace diariamente. Todos los días, de distintas formas, Dios nos está llamando a arrepentirnos, a cambiar, a dejar atrás la vida de pecado y ser personas nuevas, de acuerdo al camino que Dios nos ha trazado. Si nos ponemos a fijar, si nos fijamos en las lecturas, a pensar en ellas, vemos la reacción de las personas que escuchan el llamado. Si vamos a la primera lectura, dice que la ciudad de Nínive era tan grande que necesitaba 3 días para recorrerla toda. Pero Jonás solamente predicó un día, y en un día todas las personas escucharon su mensaje, se arrepintieron, ordenaron un ayuno, se vistieron de sayal y se arrepintieron de sus pecados.
La respuesta fue inmediata. Si nos fijamos en el Evangelio, ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles cuando Jesús iba pasando y les dijo que se arrepintieran? Pero no solamente que se arrepintieran, sino también que lo siguieran. Los primeros dos apóstoles a que Jesús llamó fueron Simón y su hermano Andrés. Jesús los llama y dicen que dejaron sus redes y lo siguieron. Más adelante se encontró con otros dos, con Santiago y con Juan, y Jesús también los llamó. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la respuesta a este llamado? Fue inmediata. Dice el Evangelio que estos otros dos apóstoles dejaron a su padre con los trabajadores y se fueron con Jesús. Así debe ser nuestra respuesta cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos llama a cambiar. Cuando Dios nos llama a ser diferentes. Cuando Dios nos llama de la oscuridad del pecado en que vivimos para vivir en la luz que Él viene a traernos. Lamentablemente, nosotros nos hacemos los sordos, o nos hacemos los ciegos, o los indiferentes cuando Jesús nos llama. Y es muy fácil de reconocer cuando pasa esto. Cuando se nos presenta la oportunidad de hacer el bien. Cuando tenemos en la casa la oportunidad de compartir en familia para hacer oración, nos hacemos los sordos y los ciegos y preferimos hacer otra cosa que compartir en familia. Nos escondemos detrás del teléfono o detrás de la tableta para ignorar a los que están a nuestro alrededor. Muchas veces sabemos que hay personas, amigos, conocidos, que están pasando por situaciones difíciles, que están en el hospital, que están enfermos. Y nos escudamos en el trabajo, nos escudamos en tantas ocupaciones que a veces nos inventamos para no colaborar con los que necesitan. Un ejemplo muy evidente es cuando muchas veces en la iglesia les pedimos colaboración y les decimos, siempre en la parte de atrás hay una persona que está apuntando sus nombres y sus números de teléfono, y muchos pasan indiferentes sin ni siquiera preguntar cómo pueden ayudar. O muchos dicen, no, consíganse en otros, y si algo falta me dicen a mí. Nos hacemos los sordos, nos hacemos los ciegos. Queremos ayudar, pero no nos queremos comprometer. Queremos decirle sí a Dios, pero a medias. Hoy el Señor nos está pidiendo que seamos como las personas de Nínive, como los apóstoles, que dicen sí, sin pensarlo, sin dudarlo, sin poner peros, sin buscar excusas. Hoy el Señor nos está pidiendo una respuesta al llamado que nos está haciendo. ¿A qué nos llama Dios? A ser mejores. ¿A qué nos llama Dios? A ayudarle a los que necesitan. ¿A qué nos llama Dios? A darle un buen consejo a quien lo necesita, enseñar al que no sabe, vestir al que lo necesita, darle de comer al que tiene hambre, orar por unos y otros. Esas son las cosas que Dios nos pide día a día y que nosotros no le queremos dar una respuesta y que nosotros no nos queremos comprometer porque tenemos otras cosas como más importantes que las de servir a Dios. La semana pasada yo decía, muchas veces buscamos de Dios el favor, buscamos que Dios solucione nuestros problemas o que nos ayude a cargar con ellos, pero solamente queremos recibir,
Solamente queremos recibir cosas de Dios. Dios, dame esto. Dios, dame esto. Dios, necesito aquello. Dios, ayúdame con esto. Y solamente buscamos recibir el favor de Dios. Pero cuando Dios necesita de nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? Cuando Dios pone en nuestro camino la posibilidad de amar a alguien, ¿cuál es nuestra respuesta? La posibilidad de pedir perdón a alguien que hemos ofendido, ¿cuál es nuestra respuesta? La posibilidad de perdonar a alguien que nos ha ofendido, ¿cómo respondemos? Nos hacemos los sordos, los ciegos, los indiferentes. El Señor nos llama y nos llama a una misión. Nos llama a algo muy sencillo: cambiar de vida. A eso llamaba Jesús: conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es convertirse? Convertirse es transformarse, ser diferentes, para que Dios pueda actuar. Y era lo que yo les decía la semana pasada: queremos que Dios venga y nos dé, pero nosotros no queremos darle a Él y queremos seguir siendo los mismos. Y queremos que Dios nos ayude y nos ayude a ser mejores y nos dé una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor empleo. Pero queremos seguir siendo los mismos egoístas, los mismos mentirosos, los mismos chismosos, los mismos que no quieren cambiar. Dios nos pide que nos convirtamos, y convertirnos es cambiar. Convertirnos es transformarnos, es ser diferentes. Hoy el Señor los está llamando a todos a convertirse. ¿Cuál es su respuesta? Van a ser como los apóstoles, que de inmediato lo siguieron para escuchar su mensaje y cambiar su vida. Van a ser como la gente de Nínive, que escucharon el mensaje de Jonás, se arrepintieron de sus pecados, hicieron ayuno, hicieron sacrificio, hicieron oración, y Dios los perdonó. O van a ser como en otro pasaje de la Biblia, la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que por no escuchar el mensaje de Dios, por no arrepentirse, por no convertir sus corazones en lo que Dios les pedía, fueron castigados. ¿Cómo le respondo yo a Dios cuando Él me llama? ¿Cómo aprovecho yo las oportunidades? ¿Las dejo pasar o en verdad las estoy aceptando? Y estoy aceptando mi responsabilidad como cristiano, como hijo de Dios, como miembro de una comunidad. Que el Señor nos ayude a no hacernos los sordos, sino a abrir nuestros oídos para escuchar su voz. Que quite de nosotros la ceguera espiritual que no nos deja ver las oportunidades que tenemos para hacer el bien. Que Dios nos ayude a cambiar nuestros corazones y a comprometernos con Él de corazón y no a medias. Que no seamos a veces sí y otras veces no, o a veces más o menos. Que seamos verdaderos cristianos, dando una respuesta firme y consciente a lo que nosotros somos. Que el Señor nos siga ayudando a crecer en la fe y en el amor, a cambiar nuestros corazones, a arrepentirnos de nuestros pecados y a decirle sí cuando Él nos llame. Amén.